Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Corro y mi tesis lleva por nombre Constructo Teórico Didáctico y de enseñanza de lectura de estudiantes con conductas disruptivas. La idea para leer constituye un proceso fundamental en el desarrollo infantil, dado que permite el desarrollo de funciones cognitivas, potencializa la imaginación y la creatividad. Anteriormente se creía que la enseñanza de la lectura debe hacerse de manera técnica, es decir, por un lado la pronunciación y por otro lado la gramática. Sin embargo, los nuevos avances han situado a la enseñanza de la lectura como un proceso de interacción sociocultural. Es por eso que la UNESCO plantea que la enseñanza de la lectura en la actualidad requiere un enfoque sociocultural que sitúe el aprendizaje en el entorno. La UNESCO ha medido el rendimiento académico de estudiantes de Latinoamérica y del Caribe a través de las pruebas ERSI, cuyos resultados para los estudiantes de tercer grado en Latinoamérica poseen un dominio de comprensión textual con dificultad media. Colombia hacía parte del panorama antes descrito por la UNESCO, corroborando estos resultados con las pruebas PISA, en las cuales Colombia ocupó el puesto número 58 de los 77 países participantes, una cifra muy por debajo de la media establecida por los países que participaron. Desde el año 2014, Colombia viene implementando de manera obligatoria la presentación de las pruebas saber para los grados tercero y quinto grado. Dichos resultados en La Guajira se ubican por debajo del promedio nacional y regional en cuanto al lenguaje. Institucionalmente, la Escuela Eloy Hernández Díaz, hasta las últimas pruebas presentadas, ocupó el penúltimo lugar a nivel municipal, donde solo el 42% de los estudiantes de tercer grado lograron un mínimo de desempeño en la parte del lenguaje. Estos resultados se agudizan ya que la enseñanza de la lectura se hace de manera descontextualizada en forma general y aún más en estudiantes con este tipo de conductas. Por lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera se podrá generar un constructo teórico didáctico dividido en la enseñanza de la lectura en estudiantes con conductas disruptivas de los grados primero, segundo y tercero de la institución educativa Eloy Hernández Díaz? Al observar a los estudiantes en las aulas de clases, se evidencian ciertas conductas que dificultan el normal desarrollo de las mismas y que por ende influyen en su rendimiento académico. Por lo anterior, generar un constructo teórico didáctico para enseñar a la lectura de estudiantes con conductas disruptivas ayudaría en los procesos de enseñanza de los docentes, mejorando la forma como se enseña a leer a los estudiantes con este tipo de conductas. Esta investigación tiene una justificación social, dado que la lectura marca el génesis de aspectos tan importantes como la libertad de pensamiento, el avance social y la gestión del conocimiento. Es una aportación teórica porque impulsa la enseñanza contextuada de la lectura, particularmente en estudiantes con conductas disruptivas, haciendo que los docentes ayuden a los infantes a la familiarización de materiales y recursos que le permitan alcanzar el desarrollo cognitivo estudiantil, dejando de lado la pedagogía tradicional y uniéndose a los nuevos avances propuestos por organismos internacionales. Una aportación metodológica porque se plantea de un paradigma sociocrítico con un enfoque cualitativo y un método de investigación-acción que genera un constructo teórico didáctico que posibilita a los docentes el conocimiento y el ejercicio de sus acciones orientadoras en un grupo vulnerable de la población estudiantil. Teóricamente, esta investigación se sustenta a través del constructivismo. Esta teoría plantea que a partir de los conocimientos previos, los estudiantes pueden agregar nuevos esquemas constructos a los que ya tienen. Piaget considera que un entorno adecuado los estudiantes pueden generar nuevos conocimientos a partir de lo ya concebido. Como segunda teoría de apoyo se tiene el cognitivismo. Esta corriente enfoca sus acciones en las actividades mentales de los estudiantes, haciendo énfasis en el procesamiento de la información que lleva al aprendizaje, de la forma como codifican, decodifican, almacenan y recuperan la información. En cuanto a las categorías preliminares que sustentan teóricamente esta investigación, tenemos la enseñanza de la lectura. Esta es vista como un proceso sociocultural, porque permite la adquisición del conocimiento y la transmisión cultural, además de la importancia de la interacción entre lector, texto y contexto. Existen diferentes propuestas para el abordaje de las conductas, existen diferentes etapas para la enseñanza de la lectura, en la cual es importante que el docente adquiera las destrezas cognitivas y verbales específicas que le permitan planear mejor su enseñanza. En cuanto a las conductas disruptivas, empezamos definiendo las conductas disruptivas como aquel comportamiento que perturba el clima en el aula y que está asociado a temas de fracaso escolar. Existen diferentes propuestas para el abordaje de las conductas disruptivas, sin embargo, es del interés de la presente investigación la enseñanza y consolidación de las destrezas lectoras de los estudiantes de primaria y que por ende contribuyan al mejoramiento de tales comportamientos. Siguiendo con la descripción teórica, se comparten algunas investigaciones que guardan relación con la temática de estudio. Esta tenemos la de Ferraz y Santos, que fue hecha en escuelas estadounidenses, eslovanas y alemanas, cuyo objetivo es identificar la manera en que se lleva la autorregulación en la optimización de los procesos de la comprensión lectora en estudiantes del nivel básico, en este caso de tercero a noveno grado, cuyo método fue una revisión documental y cuyos aportes a esta tesis de doctoral son desde la parte teórica y el diseño del plan acción.
Como objetivo general de esta investigación se plantea generar un constructo teórico didáctico dirigido a la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas de los grados primero, segundo y tercero de la institución educativa Eloy Hernández Díaz de Popayán. Objetivos específicos tenemos: establecer las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes durante las prácticas de enseñanza de la lectura. Identificar las maneras en que el docente desarrolla el proceso lector durante las prácticas de enseñanza de la lectura. Diseñar un plan de acción dirigido a la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas. Identificar el impacto de las experiencias significativas generadas con la implementación del plan de acción. Y por último, inferir las dimensiones emergentes que conforman el constructo teórico didáctico dirigido a la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas de los grados primero, segundo y tercero de la institución educativa Eloy Hernández Díaz de Popayán. El método de esta investigación. Bueno, esta investigación tiene un alcance descriptivo, ya que busca describir los componentes emergentes de la realidad a estudiar a partir de la reflexión y acción de los sujetos y procesos que lo conforman. Es un enfoque cualitativo, ya que aborda fenómenos que no pueden ser explicados desde la forma estadística o medible, sino que deben ser explicados a partir de las acciones subjetivas e intersubjetivas de quienes son parte del objeto de estudio, con un paradigma sociocrítico, ya que busca transformar la realidad a través de la participación activa y consensuada de sus participantes, con un método de investigación-acción, cuya investigación genera conocimiento práctico y aplicable, promueve la participación y se abordan problemas reales en contextos específicos, cuyas partes del método son diagnóstico inicial contextual, diseño del plan acción, intervención transformadora, reflexividad, énfasis y unificación de hallazgos. Como escenario participante tenemos a 10 docentes de la institución educativa Eloy Hernández Díaz, la técnica de instrumentos del grupo focal y la entrevista semiestructurada, técnica de validación, el juicio de experto, que busca contrastar el instrumento con algún investigador ajeno que pueda sugerir cambios o ajustes en el mismo. Tanto el grupo focal como la entrevista fueron construidos a partir de la operacionalización de las categorías, arrojando 4 preguntas para el grupo focal y 14 preguntas para la entrevista semiestructurada. En cuanto a la técnica de análisis de datos, se utilizó la técnica de Miles y Huberman. Esta técnica consiste en 4 fases: reducir datos, exponer y presentar datos, elaborar conclusiones y verificar. Dicha técnica es idónea para este tipo de metodologías porque responde al proceso dialéctico y de contrastación como epicentro del accionar analítico del investigador. En cuanto a las consideraciones éticas, se tuvo el anonimato y la confidencialidad a través de un consentimiento informado y la triangulación de las fuentes, que busca visualizar las convergencias y divergencias que emergen a partir de las apreciaciones en la realidad de estudio. Siguiendo los principios éticos que rigen la calidad y validez de las metodologías cualitativas, el grupo focal y la entrevista se realizaron haciendo una transcripción fidedigna de lo que dijo cada participante, la cual fue enviada a ellos mismos antes de las 72 horas para su revisión y que debían devolver en un lapso de 48 horas. Resguardando el anonimato, se organizó la información en códigos GS y ES respectivamente para la entrevista y el grupo focal, con una asignación de un número del 1 al 10 a cada participante. En cuanto al procesamiento de los datos, en estos instrumentos, siguiendo la técnica de Miles y Huberman, se hizo primero reducir los datos. Se construyó una matriz en la cual se transcribió textualmente lo dicho por cada participante. Para facilitar su codificación, se utilizó la cromatización, técnica que consiste en el uso de colores para determinar información significativa. Para exponer y presentar datos, se elaboró una segunda matriz en la cual se establecieron relaciones de los códigos transformados ahora en categorías y subcategorías. En cuanto a elaborar conclusiones, las categorías y subcategorías fueron sometidas a un proceso de análisis que permitiera describir la realidad encontrada y establecer nexos y relaciones con los hechos registrados. Y por último, la verificación se hizo a través de la triangulación de fuentes, que busca testear la información con las teorías presentadas. En eso tenemos la descripción del primer instrumento y aquí podemos ver las categorías que emergen a partir del análisis de los testimonios dados por los participantes para dar respuesta al primer objetivo, que es establecer las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes durante las prácticas de enseñanza de la lectura, arrojando 10 categorías con 9 subcategorías. Entre las categorías estrategias y recursos para enseñar a leer, se tiene la subcategoría trabajo individual, trabajo grupal, combinaciones, conceptualización, el juego. Y en cuanto a los factores influyentes para enseñanza de la lectura, tenemos la atención, la disciplina, la motivación, la actitud, condición del texto, entre otros. Esta es la descripción del segundo instrumento y aquí tenemos los hallazgos obtenidos a partir del análisis de la información
dado por los participantes en el segundo instrumento para dar respuesta al segundo objetivo, que es identificar las maneras en las cuales se lleva el proceso lector durante la práctica de enseñanza de la lectura, arrojando 9 categorías con 9 subcategorías. Como en la categoría factores influyentes en la enseñanza de la lectura, se tiene la subcategoría motivación, y en el apoyo para las conductas disruptivas, la subcategoría capacitación. En esta se comparten unas integradas, las categorías y subcategorías del estudio, revelando desde las mismas voces de los participantes la necesidad de una capacitación para trabajar la realidad educativa, factor importante porque constituye la fase para el diseño, implementación y valoración del plan de acción. Para dar cumplimiento al tercer objetivo, dado a los hallazgos obtenidos, se construyó se elaboró un diseño de plan de acción cuyo objetivo es promover estrategias de orientaciones didácticas y teóricas para enseñar la lectura a estudiantes con conductas disruptivas, con una metodología de trabajo cooperativo distribuido en 6 talleres teórico-prácticos con 8 horas de duración, cuales fueron 4 trabajos presencial y 4 de actividad remota. El plan de acción contó con una matriz en la cual se comparten algunos aspectos tales de él como el nombre, objetivo, actividades, recursos, lugar de ejecución, webgrafía, material bibliográfico, entre otros. En cuanto a la implementación y valoración del plan de acción para dar cumplimiento al cuarto objetivo, que es identificar el impacto de las experiencias significativas generadas con el plan de acción, se puede evidenciar la realización de los talleres con sus respectivas fechas, además de notar por parte de los participantes motivación e interés. Siendo en respuesta al cuarto objetivo, se elaboró un formato de evaluación, el cual fue aplicado a cada participante al finalizar cada formación, surgiendo elementos particulares como los que se muestran en este tipo de resumen procedimental, donde se puede identificar de los hallazgos obtenidos coincidencias tales como: en el taller número 6, estrategias y prácticas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes con conductas disruptivas, revelaron que se hace necesario el uso de espacios no convencionales, fortalecer lazos con padres e incentivar a los estudiantes con material lúdico. Para dar respuesta al quinto objetivo, que es inferir las dimensiones que conforman el constructo teórico didáctico, se refiere al constructo como una idea, concepto o representación mental de algo. Este constructo surge como un proceso mental de reflexión dialéctica mía como investigador y de los actores educativos participantes en la investigación, vinculando y estructurando procesos relacionados con la enseñanza de la lectura. Esta construcción es producto de un trabajo cooperativo y reflexivo en el cual no existen verdades absolutas, sino que se infieren una serie de dimensiones que buscan explicar la realidad encontrada. Entonces se ubican como parte macro los factores influyentes en la enseñanza de la lectura en cuanto al educativo, familiar y social, dado la importancia de su influencia en el desarrollo de tales comportamientos, además del error como clave para enseñar, dado que es un proceso reflexivo que reorienta la enseñanza de la lectura. En la dimensión meso se ubica lo concerniente a las etapas para la enseñanza de la lectura, prelectura, lectura y postlectura, considerando que este proceso no debe ser lineal sino dinámico para que permita un aprendizaje más significativo y reflexivo. Como dimensión micro se ubica lo concerniente al desarrollo dialéctico en el aula, teniendo como elemento que el docente pueda reconocer el tipo de dimensión disruptiva que presentan sus estudiantes, en los cuales abordará el proceso de enseñanza de la lectura, reconociendo el problema, causas, consecuencias y su influencia en el proceso educativo. Además, que es importante la selección adecuada de las actividades y recursos. Estos no pueden ser elegidos al azar, sino que deben responder a una serie de objetivos por los cuales fueron propuestos. Se ubica la motivación y la actitud como eje central de este constructo, dado que es el epicentro de las acciones relacionadas con la enseñanza de la lectura, pues fueron las dimensiones emergentes con mayor énfasis en el procesamiento de los datos. Una vez compartido el constructo, es importante contrastar los hallazgos con los elementos teóricos presentados en la investigación. En cuanto al objetivo general, que es la generación de un constructo teórico didáctico dirigido a la enseñanza de la lectura en estudiantes con conductas disruptivas de la institución seleccionada, este fue posible gracias al trabajo consensuado de los participantes, tal como propone la investigación-acción, en la cual se genera un problema y se despliegan una serie de acciones que conforman el proceso transformador. Se constató y se aceptó el supuesto teórico porque se pudo identificar y establecer que los procesos para la enseñanza de la lectura desarrollados por los docentes no responden a las necesidades de los estudiantes con conductas disruptivas, por lo cual se diseñó, implementó y valoró un plan de acción que derivó en una serie de dimensiones emergentes que conforman el constructo didáctico para trabajar en esta área, tal como lo sugiere la teoría que educar desde el multiculturalismo, la tolerancia, la empatía y la solidaridad
son aspectos importantes para el trato con niños con este tipo de conductas. En cuanto al primer objetivo sobre las estrategias que utilizan los docentes durante las prácticas de enseñanza de la lectura, en la institución seleccionada revelaron el trabajo grupal, el trabajo individual, las combinaciones, el recorte de palabras y de imágenes. El estudio que lo contrasta es el de Soleil, quien plantea el uso de estrategias de conceptualización, estrategias de lectura anticipatoria, estrategias dirigidas a revisar el contenido, etc. Como segundo objetivo tenemos las maneras en las que el docente lleva a cabo el proceso lector. Se revelaron el trabajo grupal, la adaptación del texto al contexto y la lectura en voz alta. El estudio que lo contrasta es el de Jurado, quien propone proyectar la motivación lectora a unos espacios fuera del aula, además de niveles de lectura que puedan profundizar en su significado, comprenderlo y reflexionar críticamente sobre el mismo. En cuanto al tercer objetivo, el diseño del plan de acción diseñado o dirigido a la enseñanza de lectura en estudiantes con conductas disruptivas del nivel primario de la institución seleccionada fue posible gracias a la estructuración de 6 talleres que pudieran atender a las necesidades evidenciadas por los docentes, tal como lo propone Meneses, que la enseñanza de la lectura en estudiantes con conductas disruptivas requiere que el docente se fortalezca en el uso adecuado de los materiales y recursos. En cuanto al cuarto objetivo específico, la identificación del impacto de las experiencias significativas generadas por la implementación del plan de acción, revelaron otros aspectos como la lúdica como una herramienta fundamental, el apoyo contextual, así como el uso de los medios audiovisuales y el material llamativo, colorido, claro y fácil de entender. Es así como se postula que la lectura y la adquisición de normas de convivencia son valores y aspectos intrínsecos de todas las personas y que deben iniciarse desde el nivel 1 de la educación básica primaria. En cuanto al quinto objetivo específico, las dimensiones emergentes que conforman el constructo teórico didáctico para enseñanza de la lectura en estudiantes con conductas disruptivas en la institución seleccionada, fue generado a través de 3 contextos diferenciados, macro, meso y micro, tal como lo propone Jurado, en el cual plantea que la enseñanza de las conductas disruptivas en los docentes requiere el conocimiento pertinente de las particularidades del caso. En cuanto a las conclusiones, pues se pudo revelar que el supuesto fue contrastado y aceptado, ya que se logró identificar que los procesos para la enseñanza de la lectura implementados por los docentes no atendían las necesidades de los estudiantes con conductas disruptivas, teniendo que diseñar, implementar y valorar un plan de acción que generó en la construcción del constructo. A partir de lo planteado, esto fue posible gracias al trabajo y apoyo de los participantes, en el cual permitió generar un constructo teórico didáctico dirigido a la enseñanza de la lectura en estudiantes con conductas disruptivas del nivel primario de la institución educativa Eloy Hernández Díaz. En relación con el primer objetivo, se pudo determinar que a pesar de que el método silábico y el alfabético son los más usados, al parecer no se hacen de la forma adecuada, dadas las circunstancias, necesitó profundidad en el mismo. En cuanto al segundo objetivo específico, permite revelar al docente como aquel que reconoce su rol como planificador de estrategias, materiales y recursos contextualizados en la realidad de estudio, lo que le permite a él plantearse cómo trabajar con estudiantes con este tipo de conductas. En cuanto al tercer objetivo específico, se concluye en el diseño de un plan de acción a través de 6 talleres que fue construido a partir de las necesidades emergentes hallados en la investigación. En cuarto objetivo específico, se concluye con la valoración del plan de acción, ya que por parte de los participantes, porque revela un aporte significativo para la transformación de la realidad. En cuanto al quinto objetivo específico, se destaca la creación de un constructo a través de 3 contextos, macro, meso y micro. En el macro, donde se ubican los entornos influyentes en la enseñanza de la lectura y el error como clave para enseñar. La dimensión meso se ubica en las etapas concernientes a la enseñanza de la lectura, y en la dimensión micro se ubica lo que incorpora a lo que tiene que ver al proceso dialéctico a desarrollarse en el aula, entre que se destacan las actividades, estrategias y recursos para la enseñanza de la lectura, la articulación disciplinar y los factores influyentes en este proceso. Como las recomendaciones tenemos mantener una revisión continua acerca de las propuestas pedagógicas que posibilitan las prácticas de enseñanza de la lectura que poseen los docentes, pues estas no pueden ser vistas como definitivas o acabadas. Las acciones didácticas del docente que garanticen la mejora de las diversas propuestas pedagógicas hacia la consolidación de nuevas estrategias y prácticas de enseñanza en estudiantes con conductas disruptivas no debe estructurarse como definitivo e inmutable. El diseño de planes de acción en esta área debe mantenerse como una estrategia permanente que permita el avance continuo de la transformación educativa. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos las referencias y por último,
los agradecimientos.